Habíamos quedado en el final del capítulo 41 del libro de Génesis, donde veíamos a este que se dio a conocer como el rey de Egipto. Arreglamos un poco el audio. Juancito, con la voz que tengo yo, si no fuese por esto, no me escucha ni el que está al lado. Así que ahora mi hermano lo va a arreglar, ahí va a andar mejor, sin romper orejas. Se lo conoció no hace mucho por televisión como el rey de Egipto. Fue una serie, mucha gente la vio y tomó conocimiento de lo que en realidad es una historia bíblica. Es la historia de José, uno de los hijos menores de Jacob, aquel que de alguna manera funda el pueblo de Israel, de donde viene el pueblo de Israel. Bueno, en realidad fue un joven, como estuvimos leyendo, despreciado por sus hermanos, envidiado. A los 17 años, cuando lo fue a visitar, los hermanos lo despreciaron, lo maltrataron. Algunos pensaron en matarlo y otros que no, que mejor lo tiramos en un pozo. Y otro dijo, mejor lo vendemos. Y así fue como este joven hebreo piadoso, temeroso de Dios, que a la gente piadosa y temerosa de Dios también le pasan cosas. Bueno, le pasaban cosas, pero ¿se acuerdan lo que dice el texto? Dios estaba con él. Cada tantos versículos leemos y Dios estaba con él. Igual le seguían pasando cosas terribles. Lo venden como esclavo en Egipto, él sirve con fidelidad, con todo y con eso termina en la cárcel por algo que él no cometió, pero Dios, que no es injusto, dice el texto bíblico, para olvidar el trabajo de amor, las cosas que se hacen para él, llegado el momento, como vimos el jueves pasado, lo exaltó, lo levantó. ¿De qué manera? Interpretando un sueño que tuvo el faraón, el rey de Egipto, donde veía 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, primero las gordas, después las flacas, y no había quien interpretase el sueño. Y este joven tenía esa posibilidad de interpretar los sueños. Así que le interpretó el sueño el faraón y le dijo, mira, las 7 vacas gordas son 7 años de abundancia que va a haber en Egipto, de grano, ellos dependían del clima totalmente. Y los otros 7 años son años de vacas flacas. Va a haber escasez, no va a haber comida. Yo te aconsejo que hagas graneros, que guardes para cuando no haya y que pongas un ministro de economía, alguien que lo maneje. Vimos el relato que es lo que dijo el faraón. ¿Quién como este muchacho? Bueno, ese muchacho ya no tenía 17, tenía 30, había estado más o menos 10 años preso injustamente, había sido olvidado, tantas cosas que ya las vimos, no las podemos volver a repetir, pero lo cierto es que terminamos viendo la historia de José como el rey de Egipto. Después del faraón venía José y José manejaba toda la economía del país y bueno, fue así que hubo abundancia y juntaron. Pero en el capítulo 42 llegan las vacas flacas, que son los 7 años de hambre. Y ese hambre llegó hasta la tierra de Canaán. No estaba tan distante, pero toda la zona sufría evidentemente una sequía, algo así. Y allí moraba su padre Jacob, con los 10 hermanos. Así que, llegado a esta situación, les dice el padre esto. Vamos a leer algunos versículos y vamos a terminar. Hoy, si Dios lo permite y nos ayuda, vamos a considerar 3 capítulos juntos. Son muy largos los capítulos, por lo tanto vamos a leer los primeros versículos y yo después les cuento la historia, confiado en que ustedes lo escuchan a Walter, que les dice lean la historia antes de venir. Y si no lo hicieron, después léanlo en su casa, porque está lleno de detalles donde nos podríamos detener y decir cosas, pero orando y considerando entiendo que el mensaje de los 3 capítulos es uno. Por lo tanto, vamos a leer una parte, yo la otra se la voy a contar, usted créame, y si no me cree cuando llega, abre la Biblia en casa y ahí se va a dar cuenta que no le mentimos acá. Los primeros versículos dicen así, que llegado este tiempo, viendo Jacob, verso 1 del 42, que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Desciendan allá y compren de allá para nosotros para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José. Ya vimos que Jacob había tenido 2 esposas, 2 concubinas, 12 hijos, 1 hija. José era hermano de padre y madre de Benjamín. Fue el último en nacer, Benjamín. Y bueno, ya el padre no lo quería mandar, me dice, ya lo perdí a José, me dijeron que murió y ahora encima perder a Benjamín, no lo quería mandar, evidentemente no le confiaba mucho a los hijos. Dice verso 4, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos,
porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José, y se inclinaron a él rostro a tierra. ¿Se acuerdan el sueño de José? El primero que había tenido, por el que los hermanos le tomaron tanto fastidio. Él dijo que soñó que había espigas y las espigas se inclinaban a la espiga de él. Los hermanos se enojaron mucho y allí lo empezaron a envidiar y a tener. Pero acá se cumple, los hermanos llegan, hace varios años que no ven a José, 13 años por lo menos, y no lo reconocen. José tiene toda la ropa de un egipcio, está vestido como tal, ellos hasta se maquillaban los ojos, posiblemente estuviera así, estaba irreconocible, sumado que hablaba el idioma de los egipcios, y así que ellos no lo conocieron. Se inclinaron igualmente al rostro de la tierra pensando que era, bueno, sí, el segundo del faraón. José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente. Y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois. Por verlo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José le dijo, no, para haberlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre, y el otro no aparece. José no aparece. Verso 14, José les dijo, esto es lo que os he dicho afirmando que ustedes son espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traigan a vuestro hermano, Benjamín, ustedes queden presos y vuestras palabras serán probadas. Si hay verdad en ustedes, si no, vive Faraón, que son espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Palabra de José. Si son hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y ustedes vayan y lleven el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos le hicieron así. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchábamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén, el hermano mayor, el primero de los 12, les respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequen contra el joven? Y no escucharon. He aquí también hoy se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que José los entendía porque había intérpretes entre ellos. Y se apartó de ellos José y lloró, después volvió y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenasen sus sacos de trigo y devolvieran el dinero a cada uno de ellos y poniéndolo en su saco le diesen comida para el camino. Y así se hizo con ellos. Bueno, el relato sigue. ¿Cómo es esto? Llegan los hermanos a Egipto, no lo reconocen a José. José sí los conoce, le pregunta, le empieza a preguntar por la familia. Bueno, somos hijos de un varón, en realidad somos 12, vinimos 10. El chiquito se quedó en casa, del otro no sabemos qué pasa. Y José los conocía. Y José los entendía, aunque ellos hablaban en hebreo, el idioma de ellos. Y estaba viviendo toda esta situación, pero dice la Biblia que les habló ásperamente. Les habló ásperamente. Los acusó de espías. Dejó a uno de ellos, primero lo dejó preso 3 días a todos. Después dijo, bueno, yo temo a Dios, vamos a hacer una cosa. Uno se queda y los otros van, pero vuelven con Benjamín. Si no,
no, y va a haber problema. Ordenó que le cargasen los sacos de grano, de todo, y el dinero que habían traído para comprar se los hizo poner también en el saco. Por el camino uno de ellos abrió el saco y vio la plata y dijo, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? En el versículo 28. ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? Fuimos a comprar, nos pasó todo lo que nos pasó, nos dieron todos los granos, la mercadería que fuimos a comprar y el dinero está acá. Y ya anteriormente se decían el uno al otro, esto nos vino porque nosotros hicimos lo que hicimos con José. No vimos sus lágrimas cuando nos rogaba. Qué impiedad, ¿no? Qué dureza. Bueno, y seguramente que José los trató así porque tenía rencor. ¿Cómo no guardar rencor después de haber estado preso, de que lo quisieran matar, de que vivieran todo lo que vivió? Qué difícil que es no guardar rencor. Es una de las cosas más complicadas que atravesamos los seres humanos. Cuando nos lastiman, queda allí el enojo y el enojo después se transforma en rencor. Y eso puede amargar la vida de por vida y ser un resentido y demás. Muchas personas son resentidas porque han sufrido, porque han padecido. José sufrió, padeció, tenía motivo para estar resentido y hoy que estaba segundo del faraón haber dicho, ahora vienen acá, ¿cuántas cosas les hubiésemos dicho? Sin embargo, José agarra por este camino de hablarles de esta manera, de hacerle traer al hermanito más chico, de tenerlos presos 3 días, de que se encuentre que la plata estaba ahí, van a pensar que la robamos, la plata, muchas cosas más, porque ¿qué es lo que José está buscando? Y este es el tema central con el que vamos a terminar. Está buscando el sincero arrepentimiento de sus hombres. Cuando las personas hacen mal, tratar de excusar a quienes hacen así es hacerlo aún más pecadores. Cuando hacemos mal, Dios muchas veces permite que nos vaya mal. Cuando nosotros hacemos mal, Dios permite muchas veces que nos vaya mal y que suframos hasta que nos demos cuenta y tomemos conciencia de las cosas que hacemos, que a veces no somos conscientes. Los hermanos tomaron conciencia recién acá, 13 años después de haberlo vendido, lo vendieron y se quedaron comiendo, una cosa terrible. José estaba buscando algo más importante en ellos. Entonces, bueno, ahora van a volver con Benjamín. Cuando le dicen esto al padre, el padre dijo no, porque lo voy a perder a Benjamín también. Así que no, y en el capítulo, ya después el 43, a ver si voy bien con la lectura, sí, repite que el hambre era grande en la tierra. Después que se comieron todo el grano que trajeron y todos encontraron la plata en sus bolsos y todo, se acabó la comida. ¿Y qué hay que hacer? Y hay que volver a Egipto. Aconteció que cuando acabaron de comer, verso 2, el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondiendo Judá dijo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Y si enviáis a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y le compraremos alimento. Bueno, pero si no lo mandás, que sí, que no. Mirá, si no lo mandás, mejor no vayamos porque no nos va a atender. Por lo tanto, el padre decide que lo va a mandar. Acá hay cosas muy lindas. Simeón, para aquellos que no conocen por ahí la historia, fue un hombre de carácter y de un carácter malo. En una ocasión, junto con Leví, con su hermano, cometieron una cantidad de homicidios contra las personas que habían violado a su hermana. Acá Simeón queda preso en Egipto. ¿Cuánto tiempo tardaron en comerse el grano? No sé, pero un mes como nada estuvo preso esperando que estos muchachos vuelvan de Canaán. Simeón se quedó. ¿Cuántas cosas habrá pensado Simeón en ese tiempo? Mis hermanos no vuelven más, me dejan acá y acá quedo de esclavo. Como lo vendimos a José, así me voy a quedar yo. Dios tiene un proyecto mucho más grande, ir a trabajar en la vida de cada uno de aquellos que habían hecho mal. Ahora es Rubén quien se presenta ante el padre, que no lo dejaba venir, y dice, mira, déjalo venir. Si no lo dejás venir, matá a mis hijos. Yo me hago responsable por él. José era el mayor. Y todos sabemos qué episodio tuvo José, Rubén, por el cual ya no era el mayor. Para José también estuvo esta porción de amargura y todo ese malestar de decir, si no volvemos con Benjamín, no lo vemos más. No vemos más a Simeón y nos morimos de hambre. Acá,
Entonces finalmente el padre dice, bueno, mira, llévenlo. Y si Dios me priva de ellos, que lo haga. Ya no hay otra cosa. Así que ellos emprenden la vuelta en el versículo 13 del capítulo 43. Dice, tomen también a vuestro hermano, levántense, vuelvan a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Morirse de hambre, correr el riesgo de volver a Egipto, a este rey que los trató de esta manera. ¿Qué iban a pensar ellos que el rey era el hermano? Jamás. Las cosas que habían hecho con el hermano. Pero ya les empezaba a trabajar a cada uno en la cabeza lo que habían hecho por el hermano. Y Dios está buscando que nosotros a veces se remuevan algunas cosas que están dormidas hace muchos años y que no hemos hecho bien. El problema que tenemos la mayoría de los cristianos es que no nos tomamos el pecado en serio. El problema del hombre no es tanto su situación, es el pecado, lo dice la Biblia. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? O sea, ¿por qué cosas se lamenta? Y bueno, por el gobierno, por la economía, por la familia, por la sociedad, por un montón de cosas. Laméntese por su pecado, dice Dios. Porque Dios sabe que el pecado, la desobediencia del hombre es lo único que le puede arruinar la vida. Como al clavo, su propio óxido. Al clavo lo único que lo destruye es su propio óxido. Y el verdadero problema de tu vida, de la mía y del resto del mundo es moral, no es económico. Especialmente en Argentina. Somos inmorales. Generalizando de alguna manera, el sentir argentino no es bueno, nos va como nos va. Del granero del mundo, 70 años después, estamos, no sé por qué escala ya estamos por llegar al fondo de la tabla, estamos endeudados y todo, porque no nos hemos tomado en serio los argentinos las cosas que se han hecho aprobando leyes en contra de la voluntad de Dios, dándole la espalda a Dios sistemáticamente, abriendo la puerta al esoterismo, a la brujería. Todos los presidentes tienen bruja de cabecera, tienen quien le adivine, un montón de cosas más el corazón inclinado al latrocinio, la mayoría de ellos, tantas cosas. El fabricar pobres sin medida es un pecado atroz delante de Dios. Oprimir al pobre. Hoy le pregunté al muchacho que me atendía en el mercado, digo, che, dado que las cosas aumentaron tanto, ¿ustedes le aumentaron el sueldo también? No, ni que hablar. Tenemos que esperar que haya paritarias, todo, sí, pero las cosas ya aumentaron. Y la caja ya no son 10, son 20, tendría que haber aumentado algo. No hay miras. Dios es vengador de todas estas cosas. El pecado es afrenta a las naciones. Esto lo dice la palabra de Dios. El pecado es afrenta a las naciones. Al tiempo que la justicia engrandece las naciones, el pecado es afrenta a las naciones. Por lo tanto, el problema de Argentina y el problema del resto del mundo es moral, es espiritual. A nosotros nos falta comida, a los otros les sobra la guerra, a los otros les aumenta la tasa de suicidio, otros están viviendo arriba de un terremoto. Padecemos distintas cosas. En Argentina tenemos problemas económicos, en Centroamérica para abajo casi todo, en México también. Hay muchos países, otros no tienen problema de plata, pero no pueden pasar una noche sin que caiga una bomba. No sé qué es mejor. Pienso que sí, es estar con una dieta liviana. Acá no caen bombas. Pero todo el mundo está padeciendo de alguna manera por sus hechos. Y acá Dios quiere llegar al fondo del corazón de estos hombres y que cada uno entienda que el verdadero problema de ellos no es que les falta trigo, es que hicieron lo que hicieron con su hermano, no se hicieron cargo, no se dolieron, fueron a Egipto porque el padre los mandó a comprar y yo no sé si habrán meditado, pero en algún momento Rubén dice, esto es por lo que hicimos. Y ahora se ofrece a salir de garante. Bueno, es así que viajan, vuelven. Cuando vuelven aquellos hombres, dice el verso 18 del capítulo 43, tuvieron temor, fueron llevados a casa de José, los invitó a comer José. Cuando ellos llegan con Benjamín, José lo ve a Benjamín, que era hijo de su madre, su mismo padre, le dijo al mayordomo, mata una red y hace comida para todos. Y ellos pensaron que los llamaba por la plata que había aparecido en los bolsones. Nos van a matar. Yo creo que ninguno tendría hambre, se le habrá quedado acá los invitó a comer. Ellos comieron en un lugar, José comió en otro,
y los egipcios comían en otro, no se relacionaban con los hebreos. Y las cosas se van poniendo cada vez peor. Y en un momento le dice, bueno, váyanse, lleven el grano, porque José en realidad estaba preocupado por su padre, más de una vez pregunta por el padre, lleven el grano. Cuando todos se van, no solo aparece junto al grano otra vez el rollo de plata, sino que en un bolsón aparece la copa de José. La copa en que José tomaba y con esa misma copa adivinaba. Seguramente serían tradiciones de Egipto. Él aparte interpretaba los sueños con un talento que Dios le dio anteriormente. Pero evidentemente, dice en un momento uno de los que le encuentra la copa, vamos a ver a quién, esta es la copa en que bebe mi Señor, con la que suele adivinar. No solo que a todos les apareció el grano, la plata, iban con Benjamín, dijo, acá nadie te robó nada, que sí, que no, revisanos a todos. El que tenga la copa, que muera. Revisaron todos los sacos. ¿Dónde está la copa? En el bolsón de Benjamín. Bueno, entonces ahí se ponen, ¿cómo se ponen? Los traen de vuelta y ahí el que interviene es Judá. En el capítulo ya 44, interviene Judá y le dice, mirá, si no volvemos con Benjamín, que es el más chico, se va a morir de tristeza. Déjame a mí en lugar de él. Otro más que aprendió la lección. Porque Judá fue el que tuvo la idea de venderlo. Dijo, mejor no lo matemos, vendámoslo. Todos tenían una lección que aprender. Simeón por su carácter, Rubén también por lo suyo. Ahora le toca a Judá. No, déjame a mí. Yo me quedo. Se ofrece como ocupar el lugar del hermano. Volviendo al punto central, lean la historia es hermosa. Si la leo son 3 capítulos y mucha extensión. La historia es esta. Ellos vuelven y pasa esto y la historia continúa. Léanla en casa. Volvemos al punto. ¿Qué es lo que está buscando José? José dijimos que es una figura del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir que es una figura? Que tiene algunos puntos en común. Tiene algunas cosas que se le parecen. Algunas cosas. Perfecto es el Señor. Eres un mortal, José, como el resto de los que habitamos este planeta, con sus defectos, con sus virtudes, un hombre temeroso de Dios que le pasó de todo, que no guardó rencor, pero que sí quiso que sus hermanos aprendiesen la lección. Porque si de las cosas que nos pasan no aprendemos la lección de por qué nos pasa lo que nos pasa, hemos perdido el tiempo y seguimos fracasando. Mientras no nos tomemos en serio que el problema de nuestra vida no es la economía, es la santidad en la vida de los hijos de Dios. La Biblia dice, la santidad conviene a tu casa, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquellos que hemos sido lavados con la sangre del Señor Jesucristo, salvados, limpiados para siempre, tenemos una lucha personal con el pecado que nos asedia, que todavía estamos inclinados con cosas de nuestra vida pasada, con cosas de nuestra vida presente, que son malas, que nos inclinan. Tenemos que tomar una decisión muy seria con eso. Mientras sigamos excusando, nos estaremos haciendo cada vez más pecadores. A veces oramos, bueno, Señor, perdona nuestros pecados, hacemos como un paquete, decía Jorge Jopazo, y lo tiramos para arriba. No. Hermano, el pecado tiene nombre y apellido. Siempre insisto con lo mismo, me lo habré escuchado decir en este lugar después de tantos años. Hay hermanos que dicen, no, sí, los pecados, somos una porquería, somos una basura. No, tampoco, no somos ni una porquería ni una basura. Dios nos ha limpiado, somos sus hijos, bendito sea Dios. Ahora, hay cosas que hay que corregir. Y hay cosas que vos y yo no las tenemos que tomar en serio. Porque el problema para Dios es ese, no es la economía. El problema económico Dios lo resuelve en un segundo. Le trajeron a un paralítico, se lo entraron por el techo porque no podía caminar. Y el Señor cuando lo vio le perdonó los pecados. Y todos los que estaban ahí miraban entre sí. Y los que habrán bajado al hombre en tanto esfuerzo habrán dicho, ¿para esto lo trajimos? Sí, porque el problema de esa persona, como el resto del mundo, son sus pecados no perdonados por Dios. Ni por el cura, ni por el pastor, ni por el rabino, ni por nadie, porque los hombres no perdonamos pecados.
El arrepentimiento es para con Dios. Y el Señor hizo con ese paralítico lo que él más necesitaba. No, lo que él más necesita es caminar. No, lo que más necesita es que sus pecados le sean perdonados por el nombre de Jesús. Como supo lo que ellos estaban pensando, les dijo, ¿qué piensan ustedes que es más fácil? ¿Decirle a tus pecados te son perdonados? ¿O levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, que para lo que me lo trajeron? Para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a vos te digo, agarrá la cama y andate a tu casa. El que estaba paralítico agarró la cama, se la llevó al hombro, se fue a la casa. Y el problema familiar se soluciona. Dios lo puede solucionar, porque en su mano está el corazón de todo ser viviente y a lo que quiere lo inclina. Dios es soberano, Dios resuelve. Soberano significa que hace lo que Él quiere y no le pide permiso a nadie, no le tiene que dar cuentas a nadie. Nosotros sí, Él no. Y el problema económico no es el gran problema de mi vida. Y ese problema de amor, que no consigo el amor que estoy esperando, tampoco es el verdadero problema de mi vida. Dios puede traer a la persona que estás esperando en un momento. Lo cierto es que si nosotros consentimos con las cosas que a Dios realmente le preocupan, de mi vida y de la tuya, que son esta familiaridad que tenemos con algunas cosas y el excusarnos. Bueno, yo soy así, lo que pasa es que yo tuve una infancia que no fue buena. Bueno, lo que pasa es que yo soy débil. Bueno, lo que pasa es que todos lo hacen. Bueno, lo que pasa es que a mí me gusta. Mientras, hermanos, sigamos consintiendo de esta manera con nuestros errores o nuestros pecados, no vamos a avanzar en la vida espiritual. Y como hijo de Dios, tanto a vos como a mí nos tiene que interesar avanzar en la vida espiritual. Si Dios nos da vida, no quisiera que a 5 años seamos las mismas personas que somos hoy. Debería ser que en 5 años hemos perfeccionado más la santidad en el temor de Dios. Dice Colosenses, hagan morir lo terrenal en ustedes, avaricia, inmundicia, tantas cosas. Es una guerra que tenemos los cristianos con el pecado que todavía está en nosotros y que nos rodea y que nos asedia. El problema del pecado es tan viejo como el Edén, solamente que hoy la accesibilidad a lo malo es mucho más alta que 50 años atrás. Para pecar 50 años atrás había que hacer una cantidad de cosas, hoy hay que marcar un número en este teléfono y se puede pecar de la manera que vos quieras. Puede venir el delivery con droga a la puerta, puede venir un hombre si sos una mujer la que llama, puede venir una mujer si es un hombre que llama, o al revés, lo que sea, puede pasar cualquier cosa en esta cajita negra que todos tenemos. Por lo tanto, es muy difícil. Hoy la accesibilidad es mucho mayor. Y mientras no tomemos en serio esto, y no tomemos en serio el consumo de alcohol, yo no bebo alcohol porque no me gusta, lo dije muchas veces, me criaron a compota de manzana, me crió mi madre, bendito sea Dios el favor que me hizo. No hay problema en que tomes alcohol, el problema está en embriagarse. Hace poquito, 2 o 3 días, veía Santa Teresita, calle 44 de la Costa, donde estuvimos un montón de veces, caminando por allí. Mataron a un chico de 18 años de una puntada, de una riña, todos con el vasito en la mano, ¿Cuándo dirán los que gobiernan nuestro país que está mal el consumo de bebida de esa manera, como está mal fumar, tanta propaganda que se le hace al cigarrillo? Cuando yo era joven la moda era fumar en la novela, después se entendió que estaba mal, bueno, ahora el cigarrillo sale uno con la cara rota, el pulmón reventado. Hay que hacer campaña contra el alcohol. No, porque en el alcohol hay disolución, hay peleas. Esto que pasó, un chico de 18 años que está empezando a vivir, le pegaron un puntazo en el corazón y hoy el chico está bajo tierra y esto no se arregla. Y están todos con el vasito. Y cualquier película que mirás, tomamos un vino, son las 3 de la tarde, tomamos un vino, son las 6 de la tarde. Esta gente no toma, vive de alcohol. ¿Cómo puede ser? Todo tiene que estar en el orden, todo tiene en su lugar. Bueno, ¿qué querés? Este es mi carácter. Yo con mi carácter, viste, yo no tengo filtro. Se lo dije más de una vez. Ponete filtro si no tenés. Si no tenés filtro, ponete filtro. Querido, te vas a quedar solo. Hay que tolerar, y hay que tolerar mucho. Y no siempre hay que decir todo lo que nos viene a la boca. Mucha gente se quedó sola por decir todo lo que le viene a la boca. Las palabras son como golpes de espada, lastiman al otro. Tenemos que ir teniendo cada vez más control sobre nuestra boca, sobre nuestras reacciones, sobre nuestros impulsos, sobre nuestras inclinaciones. Que habiendo nacido pecadores como nacimos, las tenemos. Pero el tema es si estoy realmente con nombre y apellido, lucharlo todo y lucharla nada es lo mismo.
No, somos una porquería. No somos una porquería. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. El Señor lo lavó con su propia sangre. Nos dio salvación. Pero tenemos que perfeccionar la santidad en el temor de Dios. José quería que sus hermanos entendiesen esto. Y más adelante vamos a ver la prueba que rompe a llorar, los abraza, le da de comer, los mantuvo a ellos, trajo al padre y todo lo demás. No hay resentimiento en el corazón de José. No hay resentimiento en el corazón de Dios, que es malo que vos no quiere que te diviertas. Quiere que te vaya bien. Pero para que te vaya bien, tenés que tomar distancia con eso que te hace tanto mal. Y es una guerra que se gana de rodillas. La carne no puede contra la carne es la humanidad. Esta humanidad, la fuerza de la voluntad, no alcanza. Admiro a la gente de Alcohólicos Anónimos que deja de tomar por su propia voluntad. Son admirables. Es muy difícil salir de ahí. No sé cuál es tu problema. Todos tenemos problemas distintos. Todos tenemos un lado débil con el que luchamos. El tema es que le pongamos nombre y apellido. El tema es que hagamos de eso un motivo de oración. Que tal vez le pidamos a alguien de mucha confianza nuestra. Te pido por favor, mi problema es este. Estate orando por mí, porque yo realmente lo quiero sacar de mi vida. Yo no sé si muchas veces lo queremos sacar. Algunos son viejos amigos, algunos pecados ya son amigos viejos. Y la Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará. El que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Y nosotros necesitamos misericordia. La misericordia es el amor de Dios por aquellos que no pueden dar nada, que reconocen que no valen nada. Y Dios es rico en misericordia. Y lo único que puede hacer un muro entre Él y nosotros es nuestra conducta. El justificarnos delante de Dios. Bueno, yo soy así, lo que pasa es que mi mamá y mi papá, basta. Hay una edad en que hay que asumir las cosas. La palabra de Dios cuenta la historia de un rey, se llamaba Manasés. Es el único rey de todos los reyes, tanto del norte como del sur, dice la Biblia, se excedió en hacer lo malo delante de Dios. Cometió atrocidades. Si bien fue un rey de Israel, se inclinó al paganismo de una manera terrible, con cultos horripilantes que había en ese tiempo. Era hijo de un padre piadoso, su padre se llamaba Ezequías, pero no siempre los hijos se parecen a los padres, no es una ley escrita. Tomó otras decisiones este muchacho, gobernó 50 años, si no son 55, no me quiero equivocar, pero de 50 a 55 Dios lo permitió. A este Manasés se le atribuye la muerte del profeta Elías. La historia secular dice que lo hizo cortar al medio con una sierra. Semejante hombre de Dios, este hombre lo hizo cortar a la mitad. Se excedió en hacer lo malo delante de Dios. Se le fue la mano, diríamos nosotros. Pero luego que fue puesto en angustias, dice el texto, clamó a Dios por perdón. Y Dios lo escuchó y lo perdonó. Por eso que no es tarde. A lo mejor hace muchos años que te pasa lo que te pasa y lo venís llevando, 3, 4 cositas que vos sabés que arruinan tu vida, pero más o menos lo vamos llevando porque me mido con otro, el otro arrastra también algunas cositas y no es así. Así como José quería este quebranto en la vida de ellos. Dios lo quiere en la vida nuestra. Yo quiero que nos vaya mal cuando hacemos mal. Los pastores en la iglesia tratamos con nosotros mismos, que ya tenemos bastante, y con las personas. Las personas que hacen mal en la iglesia, yo deseo que les vaya mal. Cuanto antes, mejor. ¿Por vengarme? No, que les vaya mal para que se quebranten y el Señor los sane. Si no, van a morir en esa maldad. Entonces, ¿qué querés para los que hacen mal en la iglesia? Que Dios los quebrante. Yo siempre oro por lo mismo. No, pedí que el Señor tenga misericordia. El Señor sabe lo que tiene que hacer. Yo pido quebranto, y cuanto antes mejor, para el hermano que se alejó de la congregación, para aquel que se descaminó, para aquel que hizo problema acá adentro, cuanto antes le vaya mal. ¿Para qué? Para que busque a Dios y pueda ser verdaderamente restaurado y salve lo importante, que no es la economía, que no es el amor y que no son el coche, tantas cosas que nos preocupan a todos nosotros. ¿Quién pierde el sueño por la santidad? Casi nadie. Si hacemos la encuesta en el pueblo de Dios, casi nadie pierde el sueño. En trabajar concienzudamente delante de Dios, clamando contra determinada costumbre que tengo hace tantos años
y echa a perder mi relación con Él. El capítulo 59 de Isaías dice, no se acortó el brazo de Dios para salvar, ni el oído se quedó sordo para oír. Vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Ya está. Israel llegó a tener una pared entre Dios y entre ellos. Cuando nosotros nos excusamos y los consentimos a nosotros mismos, la vida pasa en los años, está siempre igual, ojalá va estando cada vez peor. Que nos vaya mal, cuanto antes mejor, para ser quebrantados como fue quebrantado Judá. Me quedo yo en lugar de él, mandalo. Fue el que tuvo la idea de venderlo. Y José estuvo mirando todas estas cosas. Y Dios mira tu corazón y mira el mío. Y hoy te vuelvo a decir, ¿qué vas a hacer con esto que vos sabés y que yo sé y me lo tengo que tomar en serio? Más en serio que la economía. Hoy la conversación en todas partes es la economía. No digo que esté bien ni que esté mal, no entiendo, me preocupa la situación, sumerge cantidad de personas bajo la línea de pobreza. Pero el problema más grave es el otro, haberle dado la espalda a Dios. Muchas veces la gente dice, ¿dónde está Dios? En el lugar en que lo dejaste. ¿Dónde está Dios? En el lugar en que lo dejaste hace una pila de años, por eso te va como te va. Y no te das cuenta, y seguís adelante. Dios a través del profeta Amós decía, los hice estar a diente limpio, no se volvieron a mí. Los lastimé con el viento solano, no se volvieron a mí. Son como bestias que no entienden. Me están pasando cosas. Tenemos que ver por qué. Señor, ¿qué es lo que me estás queriendo decir? Porque te lo vuelvo a repetir, a los piadosos también le pasan cosas malas, a José también. Pero acá hay un propósito para José. ¿Y cuál es el propósito para mí? De que no progrese espiritualmente. Es que he consentido con algunas conductas mías. Comparándome con los demás, excusándome delante de Dios, con oraciones muy pobres, casi de costumbre, te doy gracias por la comida, perdona mis pecados, cuida al gato. No, tomemos en serio esto, hermano. El verdadero problema es este. Mire, la iglesia, dijo el Señor, es tan fuerte que es su cuerpo, que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. La iglesia está preparada para soportar la fuerza del infierno. La iglesia está soportada para llevar adelante nuestra ineptitud que tenemos la mayoría de nosotros. Algunas negligencias nuestras también. Pero el pecado personal y colectivo la destruye. Por eso hay tantas iglesias vacías, tantas iglesias con poca gente, tantas iglesias cerradas. Porque Dios no consiente con el pecado. Y habla, y habla, y habla. En el libro de Hebreos comienza diciendo, Dios habiendo hablado de muchas veces, en otro tiempo, a los padres por los profetas, hoy nos habló por el Hijo. El Señor Jesucristo es el último vocero de Dios, porque es Dios mismo, hecho hombre en medio nuestro, a buscar y salvar lo que se perdió. Y quiere el corazón quebrantado. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. ¿Cuál era el problema de los hermanos de José? Y no, le faltaba granos. Sí, es verdad, tenían hambre. ¿Y era el mayor de los problemas? No, no era el mayor de los problemas. Tenían un tema que ya cumplió 13 años, con un chico que les rogó y que no vieron sus lágrimas, que no consideraron su ruego, lo vendieron, lo tiraron en la fosa, después lo vendieron, no les importó, se sentaron a comer, acá no pasó nada. Y le llevaron la ropa, esa túnica de colores, manchada con sangre de un animal, se la dieron al padre. Mirá, parece que algún animal lo mató. El dolor que le causaron al padre, el dolor que le causaron al hijo, tiene que haber confesión, tiene que haber quebranto, cuanto antes mejor. Dice el Salmo 90, vuelves a los hombres hasta ser quebrantados y les decís, conviértanse hijos de los hombres. Dios va llevando la vida de cada persona, muchas veces hasta el quebranto. ¿Para qué? Para que se conviertan. El Señor le hablaba al pueblo abiertamente, a los religiosos orgullosos, les hablaba por parábolas, es un modo indirecto de enseñar. Los discípulos le dijeron, a nosotros nos decís todas las cosas, ¿por qué ellos les hablas así? Para que viendo no vean, para que oyendo no oigan, y con el corazón crean, y yo los sane. Sí, hermano, lo que Dios quiere es el corazón, es el centro de tu vida, el centro de tu voluntad. Ponerlo en la mano de Él.
llorar por el pecado. Hace mucho, hermano, que no llorás por el pecado. ¿Por qué motivo llorás? Algunos porque perdió la selección, lloran, ese tipo de cosas. Y digo, vaya a saber, lloramos por tantos motivos. ¿Hay realmente recuerdo en tu vida? Yo me lo pregunto para mí también, ya hice el examen, de llorar mi pecado, que no en todos es el mismo, ni en todos es el único. Son varios, no está todo mal, son algunas cosas. He llorado, he clamado para que Dios me libre de ese hábito que tengo. Se suele decir, ¿sabe qué pasa? Que no puedo. Eso normalmente nos trae la gracia del que nos escucha. Bueno, no puede, pobre, vamos a darle una mano. ¿No podés o no querés? Normalmente es que no quiero. No quiero. El Señor lloró sobre Jerusalén, porque los quiso juntar como la gallina junto a sus polluelos. ¿Saben qué dijo? No quisiste. Y lloró el Señor sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta a sus polluelos? Y no quisiste. Por eso hoy tu habitación va a ser dejada vacía, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Esta es tu tragedia. No son los romanos. Es tu corazón no arrepentido, con el cual juntás ira para el día de la ira, decía el apóstol Pablo. Llorar. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Perdió Boca. No ganamos, no va mal. No, querido, olvídate. La mente es el hombre por su pecado. Pero para esto tenés que tomar conciencia y te lo tenés que tomar en serio. Y me lo tengo yo que tomar en serio y dejar de justificarme. O de echarle la culpa al que está al lado mío, que es lo que hizo Adán, ¿no? Cuando Adán pecó, Dios lo interrogó, dijo, la mujer que me diste por compañera me dio y yo comí. No tengo nada que ver. La culpa la tiene la mujer y la culpa la tenés vos que me la diste por mujer. Yo no tengo nada que ver. Bueno, así le fue a Adán y así nos fue a todos nosotros junto con Adán también. 3 capítulos, léanlo en su casa. ¿Podríamos decir un montón de cosas sueltas? Sí, posiblemente se nos olviden. Queda claro que lo que hoy Dios busca es un corazón quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Yo le quiero cantar, no le cantes. Yo le quiero dar una montaña de plata, no se la des. Obedecé, renunciá al oculto, a eso que vos sabés solamente, porque la moral del ser humano es lo que hace cuando está solo. A eso que vos sabés solamente, hoy, si es la fecha hoy, anotarlo en algún rincón, en un papel o en tu Biblia, en la última hoja. Tengo que hacer algo con esto. Llorar de impotencia delante de Dios. Señor, no puedo, realmente no puedo. Y tal vez en el fondo no quiero, te pido que me perdones. Yo necesito deshacerme de esto, porque va a terminar con mi vida espiritual. Y voy a ser como la sal que pierde el sabor. No sirve para nada. Hoy se dice que hay como 4 millones de creyentes en Argentina. Si hubiese 4 millones de creyentes en Argentina, la vida argentina sería muy otra, muy otra. Dice que la iglesia más grande es la iglesia que no se congrega. Es la más grande. 4 millones, si hubiese 4 millones entre los 40, no, Argentina sería otra cosa. Tal vez esas 4 millones de gente que cree, vaya a saber qué, verdaderos hijos de Dios, no. Si no, el país ya hubiese sido conmovido de una manera especial. Primero tengo que conmover mi vida. A veces estamos, Señor, envía avivamiento. El Señor envió avivamiento. El avivamiento empieza con la conversión de los creyentes. No de la de levantar la mano para decir que recibo a Cristo. Convirtiéndose de sus malos caminos. Aprender a hacer lo bueno, dejen de hacer lo malo. Le decían los profetas al pueblo de Dios. Aprendan a hacer lo bueno. ¿Mudará el etíope su piel? ¿El negro se va a poner blanco? No. ¿El leopardo va a cambiar las manchas? Tampoco. ¿Cómo van a ser ustedes bien acostumbrados a hacer mal? Bueno, Señor, yo necesito tu gracia. Yo no puedo dejar esto, me supera. Pero realmente me lo tomo en serio, lo tengo anotado en un rincón de mi corazón y es mi motivo de oración, va a ser más que un trabajo mejor o más que pueda estar en las vacaciones, las cosas que nos preocupan, que no tienen tanta importancia a los seres humanos. Mis amados, oro por ustedes todos los días. En algún rincón, cuando se acuerdan, oren por mí. Yo tengo la misma lucha que ustedes. Pablo decía, yo no pretendo haberlo alcanzado. Una cosa hago, me extiendo hacia lo que está delante
que Dios vea que está la intención en nuestro corazón sincera de terminar con esto, que no lo estoy excusando, que lo estoy luchando, que estoy llorando a veces por eso, que me estoy lamentando. Dios nos bendiga para que así sea.